Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para este espacio que hemos denominado Psicoterapia con Jesús, en el cual simplemente estamos tratando de compartir algunas ideas, algunos conceptos que tienen un componente espiritual, un componente basado en las enseñanzas de Jesús, en los valores que ha transmitido Jesús, que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar una mejor calidad de vida desde el punto de vista de nuestra salud mental. Seguramente tú te acuerdas de la historia del caballo de Troya. ¿Recuerdas la historia? Esa ciudad, Troya, inexpugnable, que sus enemigos no podían conquistar, a pesar de sus mejores intentos, sus muros y la defensa de esos muros, hacía que Troya sea una ciudad inexpugnable. Entonces, sus enemigos, para poder conquistar la ciudad, urdieron un plan. Y sabiendo que los troyanos eran devotos a diferentes divinidades y que por su condición de politeístas creían en varios dioses, urdieron el plan de hacer un caballo, un gran caballo, un caballo de madera, que pusieron frente a la ciudad de Troya. Dentro de este caballo había una enorme cantidad del ejército enemigo de los troyanos. Así que cuando los troyanos vieron la playa desierta, vieron que sus enemigos se habían retirado y contemplaron de pronto ese enorme caballo, creyeron finalmente que esto era una manifestación de sus dioses debido a la victoria que ellos habían alcanzado sobre sus enemigos y que ellos ya se habían alejado completamente al ver que era imposible la conquista de la ciudad de Troya. Ellos mismos introdujeron el caballo dentro de la ciudad. Y dentro de ese caballo que ahora estaba dentro de la ciudad de Troya, estaba el ejército enemigo. Así que ellos, sin darse cuenta, sin comprender realmente lo que estaba ocurriendo, introdujeron al enemigo dentro de la ciudad. El enemigo estaba adentro. El enemigo ya no era un problema de fuera, sino que estaba adentro. Finalmente el resto de la historia ya la sabes. Los soldados enemigos de Troya esperaron al anochecer, salieron del caballo y tomaron la ciudad de Troya desde dentro. ¿Por qué te cuento esta historia? La palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, habla de la importancia de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Porque el problema lo tenemos nosotros dentro de nosotros mismos. A semejanza del caballo de Troya, nosotros también tenemos problemas. Y quiero decirte que desde un punto de vista teológico, bíblico, espiritual, el problema es que todos tenemos una naturaleza caída. San Pablo habla de esta naturaleza caída en Romanos 7, versículos 18 al 21. Cuando él dice que queriendo hacer el bien, ve que hay en él otra ley que lo lleva cautivo hacia el mal. O sea, tenemos una inclinación al mal, tenemos propensiones a lo malo. Tenemos, por así decirlo, la tendencia, por causa del pecado, a autodestruirnos, a buscar el camino del mal, a buscar el camino de la autodestrucción, a autosabotearnos. Por eso es que es importante que nosotros, comprendiendo que el enemigo está dentro de nosotros mismos y que es nuestra propia naturaleza caída, busquemos la solución desde adentro de nosotros mismos. Cuando yo te digo que nuestra naturaleza caída nos ha afectado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentirnos a nosotros mismos, en nuestra manera de evaluarnos a nosotros mismos, de comprendernos. Por eso es que el pensamiento debe ser modificado. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. La mente debe ser renovada. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, todo lo bueno en esto pensad. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Ese es el ser humano. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, el corazón debe ser vigilado, transformado, debe haber un cambio interior en nosotros. Cuando la Biblia habla del corazón está hablando del interior, el lugar donde se asientan nuestros pensamientos. Y sin duda alguna nuestro progreso en la vida
nuestro progreso depende de la manera correcta de pensar. Nosotros debemos constantemente entender que, como dice el libro de Proverbios, cuál es nuestro pensamiento es nuestra vida. El libro de Proverbios dice, capítulo 23, versículo 7, cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. O sea, cuál es nuestro pensamiento en nuestra vida, así somos. Por lo tanto, la forma en que pensamos, la higiene mental en cuanto al pensamiento, es fundamental. De hecho, la única seguridad para nosotros como personas consiste en la manera correcta de pensar. Y tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance para el gobierno de nuestros pensamientos, cultivar adecuadamente nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos pueden terminar destruyendo. Nosotros podemos creer cosas de otros que no son, creer cosas de nosotros mismos que no son, tener ideas equivocadas que nos llevan incluso a malos hábitos psicológicos. De ahí que la manera de pensar debe ser modificada, la manera de pensar debe ser cambiada. Ahora, déjame compartir contigo brevemente, hablando de la importancia de hacer higiene con nuestra mente, nuestra manera de pensar, que comparta contigo 4 leyes, 4 principios simples que gobiernan nuestra mente. El primero tiene que ver con lo que se llama la ley de la contemplación. Segunda de Corintios 3, versículo 18 dice que nosotros somos transformados mirando al Señor, de gloria en gloria somos transformados en la medida que nosotros contemplamos a Jesús. Esto quiere decir que lo que nosotros vemos nos cambia, lo que nosotros vemos nos transforma. Hay una historia muy interesante, que es la historia del príncipe jorobado. No sé si la has escuchado. Dicen que un príncipe todos los días recorría los jardines de su palacio y él era jorobado. Y todos los días se acercaba una hermosa estatua de un hombre perfecto en su simetría, en su anatomía, y él lo miraba, lo contemplaba y trataba de imitar sus posturas, pero él era jorobado. Pero de tanto imitarlo, de tanto mirarlo, de tanto contemplarlo y tanto procurar tener la posesión de él, un día el príncipe jorobado se pareció a la figura que él contemplaba. La ley de la contemplación significa que nosotros somos aquello que contemplamos, aquello que miramos. Si nuestra contemplación está relacionada con el mal, nuestra vida será mala. Si nuestra contemplación está relacionada con el bien, nuestra vida será buena. Si nosotros contemplamos cosas que nos ennoblecen, eso nos ennoblecerá también a cada uno de nosotros. Hay luego también otro aspecto, otra ley que es importante que nosotros tengamos en cuenta, que es la ley de la adaptación. La ley de la adaptación nos dice a cada uno de nosotros que nosotros nos podemos adaptar a diferentes cosas. O sea, nuestra mente se adapta, se achica, se adapta de acuerdo a todo lo que nosotros le damos, con lo que nos llegamos a familiarizar. Esta es la ley de la adaptación. Nuestra mente, por lo tanto, se puede adaptar, nuestra mente puede adaptarse con todo lo que se familiariza. Por eso, si nosotros nos familiarizamos con cosas malas, finalmente nuestra mente funcionará mal. Si nos familiarizamos con cosas buenas, finalmente nuestra mente funcionará de manera adecuada. Esta ley es muy importante que la tengamos en cuenta, muy pero muy importante. La siguiente ley que nosotros tenemos que tener en cuenta es otra ley que tiene que ver con la transformación también de nuestras vidas, y es lo que llamamos la ley del deseo sustituido. O sea, no importa cuán fervientemente nosotros anhelemos, decimos algo, si nosotros resistimos ese deseo se sustituye, ese deseo disminuye. Y si nosotros lo sustituimos por otra cosa, también podemos superar este deseo. Mientras nosotros deseamos algo y complacemos ese deseo nunca será sustituido. ¿Cómo se aplica esto? Si nosotros deseamos algo malo, si nosotros deseamos algo equivocado, podemos reemplazar eso por un deseo bueno.
pero también podemos negarnos a ese deseo y con el tiempo ese deseo también se mitiga. Y la cuarta ley es la ley de la expresión. Esto significa que nosotros, en la medida que vayamos expresando lo que somos, lo que percibimos, lo que creemos, lo que sentimos, nuestras mentes también serán renovadas. Si nosotros continuamente expresamos malos pensamientos, nuestra mente registra esos malos pensamientos. Parece increíble, pero nosotros escuchamos lo que decimos y nuestra mente escucha lo que nosotros decimos. Y si nosotros continuamente hablamos de dudas, de desgracias, de problemas o de cosas impuras, inmorales, degradantes, nuestra mente se va nutriendo de eso. Y eso afecta nuestra salud mental, porque lo que nosotros expresamos hace que de una forma u otra tengamos en nuestra manera de pensar lo que también estamos diciendo. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que contemplar lo que debe ser contemplado, tenemos que adaptar nuestra mente a nuevos pensamientos que cambien la manera de pensar equivocada, tenemos que dejar que nuestra mente también obre para sustituir los pensamientos equivocados y también resistir los pensamientos equivocados y los deseos equivocados y aplicar la ley de la expresión, expresando aquellas cosas que, como dice Pablo en Filipenses 4, son buenas, son nobles, son puras. En eso debemos pensar. Pon tu vida en las manos de Jesús. Él puede ayudar para que tú tengas una vida centrada en Él. Él te puede llevar a contemplarle a Él. Él te puede llevar a ampliar tu mente y llenarla de pensamientos nobles y positivos. Él puede sustituir los malos deseos y los malos pensamientos en tu mente y Él puede ayudarte a que tu boca se abra para expresar aquellas cosas que te edifican y que te ayudan a ser una mejor persona. Feliz día junto a Jesús.